Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, pues los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. En el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios trino, único y verdadero. Amén. Y qué bueno que está aquí, hermanos. Porque pues nomás cae así agüita así, y ya se asustan los hermanos y la gente. Entonces pues hay que venir a la casa de Dios, hermanos. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 14 al 18. Hermanos, debemos de entender cada uno de nosotros la gran importancia de ser participativos en la obra del Señor. Amén. Quiero, hermanos, alentarlos al asunto de aprender a ser dadivosos en todo su contexto. Si vamos, hermanos, ahí a Filipenses capítulo 4, verso 14 al 18, ahí vamos a basar la predicación. Yo lo leo, hermanos, y luego después ustedes lo leen. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 14 al 18. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y fíjese lo que dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. A ver, ahora léanlo ustedes, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Pablo, hermanos, al último le da la importancia de todas las ofrendas que le habían enviado a él, hermanos, y les da el carácter de un sacrificio de olor fragante, acepto, agradable a Dios. Qué lindo. Me impresiona mucho, hermanos, esto. Les predicaba el miércoles acerca de esto. No terminé ni el primer punto, hoy termino la predicación, pero cómo Pablo, hermanos, mira las cosas del Señor, la ayuda de la iglesia de Filipenses de una manera preciosa, de una manera hermosa. Hermanos, si se acuerda usted, hermanos, el tema, las participaciones de los filipenses hacia su pastor Pablo. Ese es el tema, hermanos. Y yo le puse por título
fíjense bien, a este tema: ofrenda de olor grato. O sea, las participaciones de los filipenses hacia su pastor, hermano, él las considera y las pone en un nivel, hermano, como de ofrenda y sacrificio de olor grato para el Señor. Qué interesante es. Pablo tenía un agradecimiento precioso en este aspecto, hermanos. Pero miren, hermanos, en este versículo 14, Pablo les menciona a los creyentes de Filipos su gran gesto de amabilidad por estar con él en las buenas o en las malas. Esta iglesia tuvo a bien participar en parte de los sufrimientos del apóstol Pablo, sin importarle, hermanos, si el apóstol sería para ellos una carga o no. Ellos solo deseaban que su pastor estuviera al menos sin hambre en la prisión y ser partícipes de sus sufrimientos, y no sentir totalmente lo que él sentía, sino sentir un poquito de lo que él estaba pasando en prisión. Es por eso que él declara esta frase y le dice a los filipenses, fíjense bien: bien hicisteis en participar, dice, fíjense bien, en participar conmigo en mis tribulaciones. Los filipenses estaban tristes y acongojados, pero no desalentados, para seguir ayudando a su pastor estando prisionero. Y eso, hermanos, fíjense bien, me hace recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y lo recuerdo, me hace, hermanos, concientizar o digerir, hermanos, lo que dijo el Señor Pablo el Señor Jesucristo en el agradecimiento de Pablo a los filipenses. ¿Y se acuerdan lo que dijo el Señor? Llorad, ¿recuerdan? Con los que lloran, y reír con los que ríen. Eso Pablo lo tenía bien concebido, hermano, en su vida. Y él sabía que los filipenses no lo habían dejado, hermanos. Ahora podemos, fíjense bien, entender esas palabras de nuestro Señor Jesucristo en su contexto, hermanos, de cuidarnos los unos a los otros, como les predicaba el domingo pasado, el miércoles pasado. Pablo, hermanos, a mí se me hace algo bien, gracias hermano Josafat, se me hace una cosa tan preciosa que Pablo, hermanos, yo les decía a los hermanos que Pablo estando en la prisión, contadas sus días o meses, Pablo, hermanos, tenía la capacidad de aún, hermanos, fíjense bien, tenía la capacidad de decirle a la iglesia, sabiendo él, apelando al César, hermanos, el juicio que le habían dado, la sentencia que le habían dado por ser un peligro, hermanos, en contra del gobierno romano, por lo que enseñaba y predicaba Pablo, y lo iban a decapitar. Y él tenía, hermanos, fíjense bien, la capacidad de decir: filipenses, hagan esto, cuídense unos a otros, desen la mano unos a otros, ayúdense unos a otros. Y en estos versos, Pablo les está agradeciendo, hermanos, a los filipenses por estar con él en esos momentos tan difíciles. Bueno,
conforme a la escritura que hemos leído estos versículos, hermanos, yo pienso esto en una proposición. Si los filipenses ayudaron a su pastor Pablo, ¿cuál es la diferencia hoy día para no ayudar a los pastores, ministros o a todos los que se dedican a la obra del Señor? Miremos la participación de ayuda a la iglesia, a su pastor, y cuál era el valor ante nuestro Dios. En primer lugar, hermanos, la participación de los creyentes en momentos de necesidad espiritual y material es de buena aceptación para nuestro Dios. Repito, fíjense, gracias al Señor que ya está nuestra hermana Luz aquí. Tremendo, ¿eh? Repito, la participación de los creyentes en momentos de necesidad espiritual y material es de buena aceptación para nuestro Dios. En Filipenses 4:15, hermanos, fíjense lo que dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, ninguna iglesia le ayudó, sino solo vosotros. O sea, los filipenses. Pero este pasaje, hermanos, quisiera leérselos en otra versión. Mire, para una mejor comprensión acerca de esto. Filipenses 4:15. Mire lo que dice otra versión. Y ustedes mismos, filipenses, saben que así es. Pues en el principio de la predicación de la buena noticia, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me ayudó. Solo ustedes fueron parte de la bendición. Solo ustedes fueron parte de la bendición de dar y recibir. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús les dijo, es mejor a los discípulos, es mejor dar que recibir? Pablo, hermano, había aprendido muy bien de los discípulos, porque acuérdense que él fue el último de los que, como abortivo, dijo, como el último de los apóstoles, dijo Pablo. Él tenía bien establecidas las enseñanzas doctrinales que el Señor Jesús les había dado a sus discípulos. Y aquí es importantísimo, hermano, lo que Pablo estaba comentando era una valoración de agradecimiento de él a sus filigreses, resaltando su contribución hacia él, y más cuando él los necesitaba. Hermanos, no hay mejor agradecimiento de una persona a otra que el estar con el tal en los momentos más difíciles de su vida y poder conversar con alguien cuando a veces no hay quien, hermano, con quien, hacerlo. ¿O no es cierto? A veces, hermano, yo platico con personas o hermanos y hablan y los escucho. Y ya cuando terminamos ellos respiran profundo y dicen, ay, oiga, gracias por lo que me dijo. Yo guardo silencio. Pero a veces, por escuchar simplemente a una persona, hermanos, la persona tiene la atención de usted de mí, una atención
muy directa, y simplemente el ponerle atención a una persona, la persona está sumamente agradecida, sin que a veces digamos nosotros algo. Y Pablo, hermano, esa es esa atención que le está poniendo ¿a quién? A sus filigreses. Porque sus filigreses fueron partícipes en ayudarlo a él, no solamente en las buenas, sino ahora en las malas, hermanos. En los últimos días de su vida o meses. A veces, hermanos, estamos bien económicamente. ¿Cuántos dicen amén? Sí, la verdad que sí. Que no necesitamos apoyo monetario, pero sí un apoyo moral y mucho, hermanos, más espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Es algo tremendo. Pablo estaba en las dos posturas, hermanos, y es por eso que él agradece con estas palabras a sus filigreses. Su agradecimiento era tal que les hace recordar en sus escrito o en su escrito que cuando comenzó a predicar, saliendo de Macedonia él, solo les dice: ustedes fueron los únicos participantes, ya que ninguna otros lo hicieron. Hermanos, a veces, fíjese bien, Pablo está marcando el participar en la ayuda con él. Pero muchas de las veces, por eso nosotros no hemos dejado, hermanos, de participar en la ayuda con los misioneros. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, el miércoles yo le decía a los hermanos: miren, para predicar la palabra de Dios, algunos dicen que no se requiere dinero. No, sí se requiere. Si Pablo no hubiera tenido para hacer sus viajes misioneros, hermanos, a Asia Menor, ¿cuántas iglesias hubiera abierto? ¿Entienden eso? O sea, no conocen la palabra de Dios, no conocen la Biblia. El Señor Jesucristo tenía mujeres, hermanos, apoyadoras que apoyaban su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Y tenía que darle de comer a 12 discípulos y a gente, a tal grado que les ayudó, hermanos, a 5,000 les dio su comidita. Pero las familias, hermanos, de los discípulos, ¿de qué se mantenían? Hay muchas preguntas. Y Pablo tiene ese agradecimiento, hermanos. Este versículo, fíjense bien, nos arroja luz sobre las condiciones que tenía Pablo al comenzar a predicar. Y era que no tenía para hacer sus viajes misioneros y poder viajar para predicar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesús. Más sin embargo, Pablo le menciona a los hermanos de Filipos su gran participación para enviarlo a predicar, fíjense bien, las buenas nuevas a otras naciones. Gloria al Señor. Hermanos, ¿ustedes creen? Nosotros fuimos 20 años a San Pancho. Hay testigos. ¿Y cuántas veces falté, hermana Luz? Ninguna. Y íbamos miércoles, viernes y sábado a veces y domingo, hermanos. ¿Ustedes creen que no se invirtió desde la salida sur hasta, hermanos, hasta San Pancho? Y nunca nos dejó el Señor. Si hiciéramos cuentas, ¿cuánto sería de gasolina, hermanos? ¿Sí me explico? 20 años digamos de aquel tiempo, que 50 pesos para ir y venir. 50, y sería miércoles, viernes, sábado y domingo. 200 pesos por semana.
en 20 años, ¿cuánto sería? A ver, matemático. Nomás es para hacer un poquito de ¿qué? De conciencia. Y nunca nos dejó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues hasta ustedes mismos, ¿no? O los que son escépticos, no se necesita dinero para. Pues ahí está el hermano Gil. ¿Cuántos años tienes viniendo aquí, hermano Gil? 50, 40 años, ¿cuántos? Todavía no nacía. Imagínense, hermanos. 15. ¿Cómo ven, hermanos? Hermanos, hasta ustedes mismos para venir a la iglesia invierten. Digan amén. ¿Cómo es posible que quisiéramos decir, pues es que no? ¿Cómo? La obra del Señor, hermanos, se necesita y requiere de sistema monetario para venir y seguir predicando la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Si hiciéramos cuenta de los años que tenemos, hermanos, sirviendo al Señor y viniendo a este lugar, nos quedaríamos asombrados. Pero, hermanos, Pablo, fíjense bien, Pablo jamás cobró por sus predicaciones. Claro está que él no tenía dinero ni para hacer sus propios viajes. El predicador, hermano, fíjense bien, perdón, Pablo el predicador, él predicó el evangelio de forma gratuita y jamás mencionó tal cantidad para que le mandaran para sus propios ¿qué? Propósitos. Jamás. Pablo siempre, hermanos, estuvo presto a la ayuda de la iglesia de los filipenses. Otra iglesia que lo mandó, ¿se acuerdan? Que lo apoyó mucho. ¿La iglesia de quién? De Antioquía. Antioquía era una iglesia, hermanos, muy fructífera y que apoyó, hermanos, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero Pablo nunca predicó el evangelio para sus propios beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Como hoy día se hace tremendamente, hermanos. Hermanos, la participación de ayudar y dar, fíjense bien, en el contexto literario y espiritual, es acepto delante de nuestro Dios, repito. La participación de ayudar y dar en el contexto literario y espiritual es acepto delante de nuestro Dios. La iglesia de los Filipos era una iglesia misionera que siempre o casi siempre ayudaba a Pablo en sus diversas necesidades. Y esto me hace pensar que nuestro Dios toma estas ocasiones de ayuda económica y espiritual y también, ¿por qué no decirlo?, emocional. Dios la toma como lo que dice Pablo, que recibió por manos de Epafrodito la ofrenda de los fieles de Filipos. ¿De los qué? O sea, de los fieles de Filipo. Hermanos filipenses, los miembros de Filipos eran fieles. Un pastor puede decir, hermanos, puede marcar la fidelidad de un filigrés. ¿Qué creen ustedes? Es buena pregunta. Pues claro que sí. Y Pablo está nombrando aquí a la iglesia entera de Filipos, hermano. Y agradece ese agradecimiento por las ofrendas fieles de Filipo. Las ofrendas, la ayuda de Pablo tenía un sistema, hermanos, de mandarle ¿qué? Cada que necesitaba, cada 15 días, cada mes, no lo sé, no dice la escritura, pero eran ¿qué? Sistemáticos.
¿Para qué? Para que Pablo pudiera expresar, predicar la palabra del Señor. Hermanos de Filipos, ¿cuántos son de la iglesia de Filipos, hermanos? Levanten su mano. Amén, digan amén. Sí somos participativos. Y si no lo somos, nunca es tarde. ¿O qué dicen ustedes? Nunca es tarde. Y Pablo está tomando muy en cuenta esto, hermano. Pablo dice que recibió por manos de Epafrodito la ofrenda de los fieles de Filipos y lo puso en sus manos. Este donativo, hermanos, que recibió de los filipenses, fíjese bien, gloria a Dios. Les decía el miércoles que a veces, hermanos, miren, Filipos cuidaba a su pastor, pero él cuidaba a los filipenses, bien lindo. Pero yo les decía, hermanos, a veces que voy a predicar, ya tengo mucho que no salgo, ya tengo ganas de ir a predicar por ahí, pero a veces se acercan cuando terminan de predicar, se acercan hermanos, ya después ellos de haber ofrendado, depositado sus diezmos, se acercan hermanos conmigo y me dicen, hermano, Dios lo bendiga. Qué dura palabra nos dio, ¿verdad? Pero nos hizo bien. Les digo, pues es la palabra, hermano. ¿O no, hermanos? Es la palabra. Pero me saludan, hermano, y me saludan con una participación. Amén. Y pues, no era necesario. No tenga, hermano pastor, o como se refieran. Y eres bendecido. Amén o no amén. Y tú, bueno, gloria al Señor. ¿Son qué? Participativos. Y era algo bien precioso que tenía la iglesia de Filipos. Yo digo, no, hombre, Pablito. Pero esta participación, Pablo, fíjense bien cómo la proyecta, o estos donativos. Fíjense bien, estos donativos que recibió de los filipenses, dice Pablo que era de olor fragante. Oh, qué tremendo. Ayer, qué olor fragante tan. Gracias, hermanos, que apoyaron y no pudieron venir, ¿verdad? Pero comimos carne. Hay que hacer otro día del Padre. Mire, yo estaba cerquita de ahí del asador y agarraba una tortilla, hermano, calientita, y un pedazo de carne que así me gusta saliendo, aunque me queme la lengua, para no andar hablando lo que no debo. Le aventé un pedazo de carne y bien sabroso. Ay, gloria a Dios. Y todavía les pudimos llevar un taquito a las hermanas, a las esposas. Digan amén, hermana, ¿verdad? Dios es bueno. O sea, hermanos, Pablo dice, este era el asunto, y le echaban la carne y un olor, aleluya, ¿verdad? Algo bien sabroso, olor grato. Bueno, Pablo, hermanos, les hace ver ese interés de valor a la iglesia participativa de los filipenses. Les hace ver que la ayuda, las ofrendas que le mandaban a Pablo era de un sacrificio y de olor fragante ante Dios y aceptable delante de Dios. Qué lindo, hermano. Y dice, era de olor fragante y sacrificio. Y dice Pablo, acepto y agradable a Dios. Ahí en el verso 18. Hermanos, no es de extrañarse que el apóstol Pablo compare estas participaciones o donativos a un mero sacrificio, ya que Pablo lo declaró en la epístola a los Hebreos 13:16. Fíjese, o sea, era algo real, bíblico.
y de hacer bien y de ayudar mutua, no os olvidéis, dice el escritor de Hebreos, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Y de lo que dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El dar, el ser participativos, el apoyar es de sacrificio, es un sacrificio delante de Dios. Y mucha iglesia, muchos congregantes no han aprendido a ser sacrificados en ayudar y bendecir a nuestros hermanos. Digan amén. Pastores, ministros, evangelistas, misioneros. Porque Él dice, no se olviden que es nuestro deber participar con los demás y con nuestros hermanos, de hacer el bien y compartir con los demás lo que tenemos. A eso le llama Pablo sacrificio fragante y acepto a nuestro Dios. Hermanos, esta clase de sacrificios son aceptables delante de nuestro Dios, ya que de esta manera mostramos en parte el amor a nuestros hermanos. Cuando damos un donativo a nuestro hermano en el momento más necesitado de su economía caída, y que no hay dinerito, y que nosotros las ponemos en sus manos, es de un gran sacrificio y olor grato delante de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, a veces traemos nuestra carterita y nomás traemos uno de a 50. ¿A quién le ha pasado? ¿Amén o no amén? Y la abres y y Dios te dijo, dáselo. Ay, Dios le bendiga, hermano, y dáselo. Ay, me decía mi hermano Armando en la mañana, ¿verdad? Canal, no habla bien por el parálisis que le dio. Dios me dice que le ayude a las personas. Le digo, sí, yo sé eso. No, pero pélate. Dice, que me espere. Dice, ya me iba, Canal. Así habla él. Y Dios me dijo, hey, regrésate. Dale 20 pesos, dice, los que traía. Y dice, carnal, me regresé y se los di. Y cuando se los di, dice, sentí bien bonito. Ya no traía nada para comprar mis paletas para vender, dice. Es comerciante él, vende paletas, ahorita anda vendiendo, ¿qué? Carteras, ¿verdad? Y le dice a mi esposa, cuñadita, cómprame una cartera, cuñadita. No, ya no compro cartera, dice mi esposa. Pero comerciante tremendo. Y dice que cuando se regresó y se los dio, sintió bien, ¿qué? Bien bonito. Olor, ¿qué? Grato, aceptable y fragante delante de Dios. Amén o no amén. Denle un aplauso al Señor, algo precioso. Entonces, cuando aprendemos a verlo de esta manera, hermano, no de despedirnos, pero hermano, Pablo, hermanos, le está dando una clasificación a las bendiciones participativas de los Filipos. Hermano, las pone en el nivel de un sacrificio agradable a Dios. ¡Ay! Yo dije, qué tremendo. Es una bendición, hermanos, muy grande para nuestros hermanos cuando los ayudamos y están ellos necesitados. Y como les decía anteriormente, hermano, a veces no se requiere de dinero, no requieren de dinero, pero sí requieren de una participación nuestros hermanos, de ponerles atención y visitarlos y de escucharlos. ¿Cuántos dicen amén? No de dinero, pero quieren expresar lo que traen en su corazoncito. Hermanos, cuando nuestros hermanos tienen abundancia y no escasez,
pero les falta una participación de parte de nosotros. Es una visitación, en una visitación amorosa y atenta, escuchándolos en sus momentos difíciles. Eso también, hermanos, escuchen bien, es un sacrificio acepto y oloroso para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ir a visitar, hay que ir a platicar con nuestros hermanos. Eso es lo que el apóstol les estaba enseñando a sus filigreses. Pablo estaba a punto de ser degollado y él, hermano, aún tiene la capacidad de, hermanos, mental, espiritual, una paz interior preciosa de decir: hey, échenle ganas. ¿Sabes qué? Apóyense unos con otros, desen la mano unos con otros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando él debería de estar: ay, me quedan 3 días, me quedan, ay, Señor. Él, hermanos, todavía tenía la capacidad de pedirle a sus filigreses que hicieran lo que él estaba haciendo con ellos. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Eso es lo que el apóstol les estaba enseñando a sus filigreses de Filipos. Y eso es, hermanos, lo que necesitamos aprender y ponerlo en práctica. Repito, eso es lo que necesitamos que aprender y ponerlo por práctica. Es interesante, amén. Si no lo hemos hecho, es el tiempo. ¿Cómo dice el dicho? Nunca es tarde. ¿Cómo? Para comenzar. ¿No? Hermanos, fíjense bien. Dentro de la liturgia cristiana, si hacemos una comparación con los sacrificios del Antiguo Testamento, miraremos que qué clasificación tiene esta acción de apoyo a nuestros hermanos, y que fueran aceptos y de olor fragante a nuestro Dios, como lo dice Pablo. Fíjense bien. Ahora vamos a buscar, hermanos, que estos sacrificios, hermano, que Pablo, hermano, le expresa a la iglesia, hermano, están dentro de la ley del Señor, de los sacrificios, hermanos, de Dios. Fíjense lo que dice Levíticos capítulo 3, habla de los sacrificios, y ahí habla de esto, de lo que estamos hablando en su contexto. Fíjense bien. Ahí, hermanos, Levítico 3 habla de los sacrificios de paz. Es decir, sacrificio de comunión participativa. Y aquí es donde entra, hermano, el ayudar, bendecir, visitar y todo lo que implica apoyo para nuestros hermanos. Esto es, hermanos, fragante para nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo es posible si yo voy a visitar a alguien y estoy con él unos momentos, hermanos, es de olor ¿qué? Grato para Dios? Esto no lo sabíamos, hermanos. Por eso no nos gusta ir a visitar. Por eso no procuramos. Por eso no ayudamos. Pero, hermanos, Pablo nos está diciendo y nos está recomendando lo que le dijo a los filipenses. Simplemente el ir a visitarte, hermano, unos momentos, escucharte, abrazarte, orar por ti, o que tú ores por mí también, hermanos, es un sacrificio aceptable delante de Dios. Qué valor tan importante, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Algo importantísimo. Aquí es, hermanos, donde entra el ayudar, bendecir, visitar
y todo lo que implica apoyo para nuestros hermanos. Hermanos, fíjense, con esto voy a terminar, pero qué lindo. Bueno, la recomendación de Pablo es que se procuren unos con otros, se ayuden, se procuren, hermanos, se protejan, oren unos por los otros. Pero estamos hablando de la familia, ¿qué? Espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos, cuando lo hacemos, hermanos, y cumplimos lo que dijo el Señor, estuve ¿qué? Preso y me fuiste a ver. Tuve sed y me diste ¿de qué? De beber. Sacrificio de participación, hermano. Y es un olor fragante delante del Señor. ¿Cuántos lo quieren hacer, hermanos? Visítenme. Nunca me visitan. Acuérdense que Pablito, ¿qué? La iglesia, ¿qué? Cuidaba a su pastor. ¿O no es cierto? La iglesia decía, no sabemos si hasta Pablo dice, tenga hambre o no. Pablo dice, ¿estoy qué? Lleno. O sea, ellos se preocupaban de que su pastor no pasara hambre en prisión domiciliaria donde estaba. Y repito, no sé, cada mes o cada no sé cuándo, pero eran sistemáticos en ayudar a su pastor. Amén o no amén. Y no era de carga para ellos, era de bendición. Gloria a Dios. Hermanos, pues yo agradezco, ¿no? Pues todos los diezmadores, los ofrendadores, pues ¿cómo le hacemos tanto gasto? Amén. Pagar luz, agua, todo, hermano. ¿Se requiere o no se requiere? Sí, para venir a la iglesia. Se requiere, hermano. ¿O no se requiere? Hasta ustedes mismos. Y Pablo los sabía agradecer. Y yo como pastor de ustedes se los agradezco. Amén. Pero no es solamente de allá hacia acá, sino de aquí para allá y de allá para allá. O sea, todos, hermanos. Gloria al Señor. Hermano, es fragante para nuestro Dios el ser participativos. Es de gozo para Él y para su reino. De tal magnitud, hermanos, si hacemos una comparación, como cuando se convierte un pecador, dice que hay ¿qué? Fiesta en el reino de los cielos. Miren, hermanos, a veces no hay dinerito, o sí hay, a veces no hay. Y a veces pensamos que todo es dinero, ¿verdad? Pues no. Simplemente el que vayas a visitar a tu hermano en tu bicicletita, a pie, donde vayas, estás ofreciendo un sacrificio agradable al Señor. Qué lindo, hermanos. Y cuando haya, pues hay que apoyar. Y cuando no haya, pues apoyen y apoyemos. ¿Cuántos dicen amén? El caso no hay que dejar solo a Pablito. Amén. Y aquí hay Pablitos y Pablitas. Gloria al Señor. Y tu vecinito, el que está ahí al lado. Amén o no amén. Con esto concluyo. Con nuestro Dios nunca se pierde, ¿o sí? Nunca se pierde, siempre se gana. Y es por eso que Pablo les asegura a los fieles de Filipos, ahí en el verso 19, que será la siguiente predicación que les voy a predicar. Hermanos, el Señor le recompensa lo que os falte, les dice Pablo, repito el versículo, que el Señor le recompensará lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cómo? Entonces hay recompensa. Según Pablo sí. Según Pablo sí. Hermanos, recuerden que el que ayuda a los necesitados y a gente humilde
Dice la Biblia que le presta ¿a quién? A Dios. Y nuestro Dios no se queda con nada, y mucho menos con los brazos cruzados. ¿Cuántos dicen amén? Yo los veo con sus carritos bien bonitos, hermanos, negros, de lujo. Y mire, pastor, ay, qué bonitos carros. Y me da gusto porque Dios los está bendiciendo. Amén o no amén. Porque yo recibo de esas bendiciones también. Amén. Y digo, Señor, bendícelos. Muchos en San Pancho, muchos creyentes me decían, pastor, me voy a ir a Estados Unidos, y cuando Dios me bendiga le voy a mandar para su camioneta, su carro. Pues sí, que me mandaban puro aire. Pero pues, Señor, bendícelos, ayúdalos. Amén o no amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a ser participativos. Hermanos, sigamos apoyando a los misioneros, ¿cierto o no? Apoyémoslos, son bendecidos, ellos llevan la palabra de Dios. A ver, varones, vénganse para acá, varones. Vénganse, vénganse.